Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias, nuestro espacio parlamentario para el análisis, para la interpretación y para la información de todo lo que sucede en la Cámara de Diputados de la Nación. Terminó una sesión muy larga ayer, con muchas medias sanciones. Vamos a estar hablando de cada una de ellas, como también vamos a adelantarles el trabajo que habrá en comisiones en el día de hoy, como el trabajo en comisiones que acabamos de ver hasta hace instantes. Todo esto después de los títulos. Diputados sancionó una ley de prevención y concientización sobre el ciberacoso. El proyecto incorpora el tema del grooming en los contenidos curriculares y lleva el nombre de Micaela Ortega, una niña de 12 años víctima de femicidio por esta causa en el 2016. Se aprobó la acreditación inmediata del pago con tarjeta de débito para comerciantes. El proyecto recibió 232 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Faculta al Banco Central a fijar el plazo para la acreditación, que suele demorar más de 24 horas. Otro proyecto aprobado, el de Ley de Capitales Alternas, recibió 178 votos afirmativos, 11 negativos y 36 abstenciones. A partir de esta ley se crea el Programa de Gabinete Federal. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió a Sergio Uñac. Tras el encuentro, el gobernador de San Juan señaló que suspender las PASO del año próximo sería lo más atinado para evitar el riesgo sanitario y proteger fondos. Hace instantes terminó la comisión bicameral que tiene por objetivo definir la nueva fórmula de jubilatoria, de actualización jubilatoria. Ustedes ya saben que el Frente de Todos llevó un proyecto que propuso a la oposición. La oposición no se mostró muy conforme con estas ideas. Hubo un debate, hubo un ida y vuelta y además estuvo invitada quien hoy dirige ANSES, que es la funcionaria Raberta. Ella habló y defendió, por supuesto, la fórmula del Frente de Todos y explicó por qué creen que es la adecuada, pese a serias críticas que hizo Juntos por el Cambio. Escuchamos sus palabras. Venimos a presentar un nuevo proyecto con una fórmula que puede dar cuenta que en la Argentina tuvimos un tiempo virtuoso, tuvimos un tiempo no solo de crecimiento económico con una inclusión social, sino que además ese crecimiento permitió que los números cerraran, creciéramos, pero con la gente adentro. En este caso, esta fórmula es la fórmula que ha permitido que cuando creció la Argentina, los jubilados y jubiladas también crecieran. Y esta fórmula también es la fórmula que nos permite saber que volvemos a un modelo económico en donde la Argentina crece. Porque mucho se ha dicho en estos días sobre qué pasa si la Argentina no crece. Bueno, si la Argentina no crece, no hay fórmula de movilidad ni fórmula de la Coca-Cola que pueda salvar a nadie. Por lo tanto, si la Argentina no crece, estamos en un problema grave. Nuestro gobierno vino no solo a reparar desigualdad e injusticia, sino además a hacer crecer la Argentina, porque tenemos un proyecto político que cree en los modelos económicos de crecimiento con inclusión social, porque somos un gobierno que cree que los salarios le ganan a la inflación y porque somos un gobierno que cree que cuando se pone en marcha la economía crecen los ingresos porque hay más trabajo y si hay más trabajo hay más aportes y contribuciones, si hay más trabajo hay más consumo y si hay más consumo hay más ingresos tributarios. Por lo tanto, nuestro modelo económico es el modelo económico de ese círculo virtuoso en donde a los trabajadores le va bien y a los jubilados y jubiladas argentinas le va bien. Porque en la Argentina todos y todas tenemos derecho a poder proyectar nuestros sueños, a trazar horizontes de desarrollo que sean posibles y para eso necesitamos un Estado que un gobierno ponga a disposición de la generación de esas condiciones que necesitamos para que cada familia en la Argentina pueda trazar sus horizontes y hacerlos realidad. Las principales críticas a esta nueva fórmula es que quita la variable de inflación a la hora de definir cuál será la actualización de las remuneraciones de los jubilados. Esto ha preocupado muchísimo a la oposición, principalmente a algunos de los exponentes que ha tenido esta comisión, que se ha reunido más de 10 veces a lo largo de este año para poder definir esta manera. El diputado Alejandro Cacache, de Juntos por el Cambio, dijo que le preocupa que desde el Ministerio de Economía se haya decidido de manera unilateral, rompiendo el consenso, imponer una nueva
nueva fórmula de actualización que no contemple la inflación y que además no escuche las voces de los otros diputados. Vamos a ver cuál era su intervención en esta comisión. Nosotros sentimos cierta decepción política por la forma en que se ha arribado a esta propuesta, fundamentalmente porque tuvimos 16 jornadas de esta Comisión Especial de Movilidad Previsional que fue compuesta por el Poder Ejecutivo, las dos cámaras del Congreso, la representación política de los distintos bloques, con la idea siempre de arribar un consenso y una propuesta conjunta. Y en verdad tomamos con mucha sorpresa el hecho de que el Ministerio de Economía el lunes a la noche decidiera de forma unilateral cuál era esta fórmula de movilidad previsional que nuestro país iba a tener en adelante y que lo hiciera allí en la víspera de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional que a partir del martes está aquí en nuestro país. Pero yendo al fondo de la cuestión y a la discusión de la propuesta, creo que hay que ser muy cuidadosos de no confundir las variables que la fórmula tiene con el contexto en el que se desarrolla. De hecho, cuando se aplicó la fórmula entre los años 2008 al 2017, hubo dentro de ese periodo años con fuerte crecimiento económico. Y claro, en un periodo donde hay crecimiento de la economía, donde hay crecimiento del empleo, las variables de esa fórmula terminan evolucionando favorablemente, que no es, por otra parte, la situación económica que tenemos hoy, ¿no? Una situación económica donde venimos en recesión hace tiempo, recesión que se ha profundizado a partir de la pandemia y de la cuarentena. Nosotros acá tenemos una preocupación sustancial respecto a la propuesta del oficialismo, presidente, y es que remueva de la fórmula de movilidad la variable de la inflación, la variable del índice de precios al consumidor. Pensemos nomás en el perjuicio que ha generado la suspensión de la ley de movilidad durante este año. Ley de movilidad vigente que tiene un componente principal, predominante de la inflación y que a partir de su suspensión ha resultado en que todos los jubilados pierdan entre 1.000 y 18.000 pesos por mes por beneficio. Dejar afuera la inflación, que es dejar afuera una variable que aún no se sabe de cuánto será para el próximo año, para la oposición es realmente grave, porque de una manera u otra se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de todos los jubilados. Esta es la posición que tienen desde Juntos por el Cambio y también desde otros bloques de la oposición. Pero claro, desde el Frente de Todos sobran los argumentos para defender esta nueva fórmula. De hecho, el diputado Carlos Heller sostiene que es la fórmula que hay que tener en este momento, dado el contexto económico que vivimos por la pandemia, y que pueda garantizarle a los jubilados un buen pasar. Estas son sus palabras. La realidad que el nuevo índice que se está proponiendo, que toma como base un índice que ha demostrado ser exitoso a lo largo de un periodo extenso, en el que más allá de los vaivenes de la economía, más allá de situaciones de la economía global, etcétera, ha mostrado que finalmente da un resultado de crecimiento positivo. Creo que este índice que se vuelve a proponer es muchísimo mejor que el que se está dejando atrás. Primero, porque desvincula justamente a la inflación de la fórmula. Y al atarla al salario, que viene muy deprimido, producto de las políticas anteriores, y que está en el marco de una política donde se dice expresamente que entre los objetivos del gobierno nacional está la recomposición salarial, la inclusión del salario como uno de los factores es un elemento que alienta a pensar que va a llevar a una recomposición real de los ingresos previsionales, tal cual pasó a partir del 2008. Entonces, me parece que no se puede tampoco descolgar el análisis de la fórmula si se la saca del contexto y de los objetivos que tiene el gobierno que la va a aplicar. Creo que esta fórmula, que toma lo mejor de lo que tenía la fórmula anterior, porque al elegir el RIPTE y dejar afuera el trabajo no registrado, está eligiendo la mejor de las variables, porque todos sabemos que el trabajo no registrado, primero, es más difícil de medir y segundo, generalmente atrasa
al promedio de los salarios, me parece que estamos ante una fórmula virtuosa para recomponer la situación del sector pasivo en el marco de políticas públicas que apuntan a la reactivación económica por vía del crecimiento del salario, por vía del fortalecimiento del mercado interno, por vía del aumento de la inclusión social. Nosotros en DTV ponemos a disposición de ustedes todas las voces, las del oficialismo, las de la oposición, para que ustedes puedan escuchar cuáles son los planteos de cada uno de ellos y tomar sus propias decisiones y sus propias posturas. Siempre, por supuesto, recomendamos, más en proyectos como este, que son complejos, que se informen, que lean, que puedan hacer llegar a casa a sus abuelos, a sus papás, a los jubilados que tienen en la familia, qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que realmente va a pasar con esta nueva fórmula de movilidad previsional. Ahora sí nos corremos de tema, vamos a repasar lo que sucedió ayer antes de la sesión. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió al gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Conversaron, entre otras cosas, sobre la importancia de la media sanción que se consiguió ayer de este proyecto de las capitales alternas de este gabinete federal. Y también, principalmente, se habló sobre un tema que ha traído polémica entre oficialismo y oposición, que es la chance de poder suprimir las PASO del año que viene. Estas elecciones que significarían, según en este caso Uñac, un gran riesgo sanitario y además un costo económico que no estamos en condiciones de afrontar. Primero agradecerle al presidente de la Cámara que me haya recibido. Visitó la provincia hace algún tiempo, tuvimos una agenda de trabajo allá importante y ahí quedamos en que en algún momento lo iba a visitar. Y qué mejor que hacerlo ahora, en la previa al tratamiento de la aprobación de las capitales alternativas. Para el interior es muy importante, porque la verdad que lo que estamos haciendo con Caucete es designar una capital del interior en el interior, y eso es sumamente relevante. San Juan Capital concentra o nuclea un sector importante de la población sanjuanina, pero el ingreso más nutrido de quienes visitan a la provincia de San Juan se hace por el departamento de Caucete. Además lo gobierna una intendenta que ha sido elegida en el año 2019 y sería un honor que eso pudiera salir. Así que le agradecí mucho esta oportunidad. Y después lo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, he venido planteando, lo expresé en un tuit, que sería importante, mirando el escenario que está teniendo Europa con este rebrote, que nosotros podemos llegar a tenerlo, esperemos que no, pero tenemos que preverlo para nuestro próximo invierno, y eso sería concomitante al inicio de la campaña previa a las primarias abiertas. Yo creo que por única vez suspenderlas sería muy atinado para evitar el riesgo sanitario, también para proteger los fondos por única vez, teniendo en cuenta que estamos saliendo de una pandemia que ha impactado directamente en la sanidad, pero también en la economía del país. Llegó el momento de repasar qué pasó en la sesión de ayer y vamos a comenzar con un momento cultural. Saben que desde que la pandemia llegó a nuestro país, en cada una de las sesiones que se están haciendo en el recinto de manera telemática, ya no hay una orquesta in situ, la orquesta que siempre solía estar, que es la orquesta de la Cámara de Diputados, sino que se transmiten distintas versiones del himno interpretadas por distintas orquestas a lo largo de todo el país. Y hemos tenido la chance en este programa de poder entrevistar a directores de estas orquestas, de saber un poco más de sus historias. En este caso, ayer se trató del Coro Municipal y Orquesta de San Fernando. Los invito a que veamos un poquito las imágenes de lo que transcurría ayer. Esto es un adelanto de lo que ayer sucedía y estamos en comunicación con Sergio Moresca. Él es el director del Coro Municipal de San Fernando y tuvo la oportunidad de lucir su enorme trabajo en el día de ayer. Hola, Sergio, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, Ricardo. Ricardo, discúlpame. Ricardo, ¿cómo te va? por Bueno, favor. me imagino que muy Bien. honrado y contento de haber tenido la chance ayer de lucir el arte de que hacen ustedes, nada más y nada menos que en el recinto de la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que es un orgullo por sobre todas las cosas porque es la posibilidad que tenemos de mostrar a todo el país que seguramente lo ve, dos cosas, nuestra cultura y nuestros paisajes, nuestra ciudad, que tan linda está. Y es verdaderamente una emoción al ver las imágenes, del Delta, a ver las imágenes de la ciudad, que está muy linda, como te decía, y la emoción que provoca un himno nacional producido en estos tiempos de aislamiento, ¿no? Desde ya. Contame cómo fue el momento en el que se enteraron que iban a ser parte de la interpretación del himno en la sesión de ayer. Mirá, a nosotros nos dijo la coordinadora artística, Verónica Egui, que lo iban a pasar. No sabíamos exactamente cuándo, pero cuando nos enteramos, Claro. te imaginás, ¿no? Lo que generó esto, porque es un coro, es el coro estable de San Fernando, municipal, es un coro vocacional, es un coro que convoca a toda la gente que quiere cantar en el distrito, que ya tiene más de 25 años. Invitamos para esta circunstancia músicos, referentes fundamentalmente de San Fernando, músicos, cantantes jóvenes, con proyección, al pianista, la cantante Luz, a Rodrigo, bueno, lo que consideramos que representa nuestro sentir en lo cultural y, como te decía, en las imágenes de este Delta que aparece, que es bellísimo, ¿no? Esta segunda y tercera sección electoral que nos corresponde a nosotros. Ricardo, para terminar, ¿cómo pasaron este año? Imagino que tuvieron que suspender las actividades y no sé cómo están ahora, ¿retomaron algo o pudieron trabajar de manera virtual? No lo sé, contame cómo lo pasaron. Trabajamos mucho, afortunadamente, de manera remota. Trabajamos, es más, las imágenes que aparecen en el himno las grabamos con celulares, cada uno desde su casa. Con eso trabajamos todo el año, trabajamos muy contentos, pero ¿sabes lo que nos permitió vernos, encontrarnos, sentir esto que se siente cuando uno va a un coro, a un trabajo donde participan y donde se integran otras cosas que van más allá de lo musical? Nos seguimos viendo, seguimos haciendo lo que nos gusta, pero aparte sabiendo de las cosas que nos pasaban. Así que estamos muy contentos y bueno, estamos esperando regresar nuevamente, fundamentalmente con el abrazo que nos merecemos. Qué bien, qué bien. Honrados nosotros de poder conocer el trabajo que hacen y muchísimas felicitaciones. Ricardo Maresca, ahora lo dije bien, director del Coro Municipal de San Fernando. Un placer. Buen mediodía. Gracias a ustedes, igualmente. Nos metemos de lleno con los proyectos que se aprobaron ayer. Tuvo media sanción un proyecto que tiene que ver con la concientización y prevención del ciberacoso. Lleva el nombre de Micaela Ortega, que es una nena que fue víctima de femicidio a raíz de haber tenido contacto con alguien del otro lado de una computadora, a raíz de haber sido víctima de un ciberacoso y de grooming. Escuchamos cómo fue ese momento. Quiero, previo al tratamiento, remarcar a los señores diputados y diputadas que, como todos saben, esta ley tiene que ver con Mica Ortega, la nena que murió en Bahía Blanca, víctima de grooming. Y quiero agradecerle enormemente a la gente de Mamá en Línea, que nos acompaña hoy en el recinto, a Roxana, a Luciana Padulo y a todos los que vienen trabajando con el Observatorio de Grooming, por acompañarnos en el tratamiento de esta ley, que es muy, muy importante. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el recinto. Se cierra la votación y por secretaría se dará lectura del resultado. 224 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.
Gracias. Gracias. Felicitaciones por la emoción a los papás, sobre todo, padres de chicos que fueron víctimas de ciberdelito. Muchas gracias. Un momento emocionante en la Cámara de Diputados ayer porque de alguna manera honra la memoria, en este caso de Mica Ortega, que era una nena de 12 años de Bahía Blanca que fue víctima de grooming, y de todos aquellos niños que han sido víctimas de esta situación, hayan terminado, como en el triste caso de Micaela, fallecida o no, hayan sido víctimas de esta vulnerabilidad terrible de derechos. 0 abstenciones, 0 votos en contra, una media sanción que, en realidad una ley, porque ya traía media sanción del Senado, que obviamente busca poner sobre la lupa el trabajo que viene haciendo hace mucho tiempo esta ONG, que es Mamá en Línea, ¿no? Tener la posibilidad de monitorear qué hacen los chicos, con quiénes se contactan en las redes sociales, en los juegos en líneas, a través de internet, quién es la otra persona que está del otro lado y sobre todo cuidar la integridad de ellos. Repasemos el momento en el que el diputado Sergio Massa, presidente de la Cámara, firmaba este proyecto. Aprobamos la ley contra el grooming, que es el ciberdelito que sufren chicos y chicas de todo el país. Y básicamente lo que hacemos es poner en marcha un programa de lucha del Estado en contra del ciberdelito, del que son víctimas cientos de chicos y chicas. Gracias a Dios nos acompañaron los papás de Mamá en Línea, que vienen peleando desde el Observatorio de Grooming en la provincia de Buenos Aires junto a Luciana Padulo, y que hoy, digamos, a partir del trabajo del senador Dalmacio Mera, pero de todos los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas, podemos transformar en ley una pelea que es para cuidar a nuestros hijos, que es para proteger a nuestros hijos, que muchas veces están en línea y son víctimas o rehenes de acosadores que intentan vulnerarlos. Antes de que esto sea tratado en la Cámara de Diputados y que sea votado como fue, estuvo la diputada provincial del Frente de Todos, Luciana Padulo, reunida con el presidente Sergio Massa, hablando sobre la necesidad, ¿no?, de aprobar este proyecto de prevención y concientización del grooming. Porque muchos a veces escuchamos esa palabra y decimos, ¿qué es grooming? Ah, bueno, no sé, es algo en inglés, no sé. Muchas veces le ponemos barreras a las cosas que pasan en nuestros ojos, en el día a día, a partir del celular, desde la compu y demás. Por eso Mamá en Línea, que también estuvo presente en esa reunión, se encargó de poder transmitirle a Sergio Massa que es responsabilidad de absolutamente todos intentar combatir y concientizar sobre esta práctica. Y bueno, hoy es un día muy feliz para nosotros como espacio, para mí en lo personal, para todo el equipo que ha trabajado en el tema de grooming, para la gente de Mamá en Línea, que es la ONG que desde 2013 viene batallando este tema. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos allá por 2013 en Tigre, y bueno, desde ese momento las fuimos acompañando, primero en la sanción de la ley de la 26.904, que es la que en 2013 estipuló que el grooming era un delito, porque hasta ese momento no lo era. El grooming es el acoso de adultos a niños, niñas y adolescentes a través de la red o de dispositivos electrónicos. Es muy importante que sepamos que tiene que ver con lo que le pasó a Mica Ortega. Mica Ortega murió, fue asesinada en 2016 en Bahía Blanca por Jonathan Luna, una persona que la contactó por Facebook con un perfil falso. Él intentó, por supuesto, abusar de ella. Ella se defendió, se resistió y él la asesinó. Esta campaña que hoy sale del Congreso Nacional y que ya salió del Congreso en la provincia de Buenos Aires, de la legislatura provincial, tiene que ver con eso, tiene que ver con que todos los estamentos públicos y privados de la provincia de Buenos Aires, los sistemas educativos de las distintas provincias de la Argentina, capaciten a niños, a niñas, a docentes, a adultos, padres, abuelos, y que se sepa, que se entienda, que circule esta información, porque es la mejor herramienta que le podemos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que naveguen seguros por Internet. Como este se trataron varios proyectos en el día de ayer y vamos a repasarlos. Y vamos a repasarlos de la mano de Caro Ramos, nuestra compañera, nuestra columnista parlamentaria que tiene mucha info siempre para contarnos y para ampliar nuestra mirada. Hola Caro, buen mediodía, ¿cómo te va?
Hola Maga, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, por acá cansados, pero satisfechos también con las leyes que han salido y los proyectos que han sido aprobados en el día de ayer. Sinceramente, si bien se aprobaron más de 20 iniciativas, creo que la del programa de prevención del grooming tiene un gustito especial porque son esas leyes donde uno ve a esas madres tan comprometidas con esta causa, en este caso Mamlínea, estas mujeres que se hicieron presentes en los palcos, y cuando uno ve la emoción de esas mujeres, dice, bueno, realmente son leyes que valen la pena y que por ahí no ocupan los grandes titulares de los diarios, pero realmente fue el fruto de un consenso muy importante, como así también otros proyectos que quisiera destacar, porque realmente son cosas que benefician al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Por ejemplo, el tema de la acreditación inmediata de los pagos con tarjeta de débito en las cuentas de los comerciantes, un proyecto sobre actualización de cuotas alimentarias muy importante de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, que obtuvo media sanción. Bien. También obtuvo media sanción otra iniciativa para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares que se han visto muy afectadas por la pandemia, combatir el abandono escolar, y fue sancionada también una ley fundamental, que es la creación de 24 capitales alternas. Sí. 24 ciudades, 24 ciudades donde el gabinete se va a reunir una vez al año en cada una de ellas para de alguna manera federalizar la gestión y escuchar los reclamos del interior del país. Claro. Así que realmente ha sido una sesión, muy movida, con mucho material. Pero quería volver a este de capitales alternas, porque como vos bien decís, busca federalizar el gabinete. ¿Y cuál es un poco la letra chica de eso? ¿De qué se trataría? ¿Del hecho de que el propio gabinete se reúna en distintos lugares o que se empiecen a tomar decisiones desde estos distintos puntos del país? ¿Cómo sería, sintéticamente, un poquito más detallado este proyecto? Bueno, la idea es que el Gabinete Nacional una vez al mes se reúna en estas ciudades, que la elección de las ciudades fue consensuada con cada provincia y que tiene que ver con distintos criterios demográficos, criterios de actividades productivas, pero uno de los puntos más interesantes, que es el que destacó la oposición, es el hecho de que distintas dependencias del Estado Nacional van a poder ser relocalizadas en otras provincias. Por ejemplo, el diputado Pablo González, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, decía que, por ejemplo, la Secretaría de Minería o la de Energía es un sinsentido que se encuentran en la capital federal, habiendo provincias productoras de hidrocarburos. Entonces, de hecho, te invito... Perdóname que te interrumpa. De hecho, te invito a que lo escuchemos, así lo analizamos. ¿Te parece? Perfecto, los 69 senadores presentes aprobaron este proyecto de ley que establece la creación de capitales alternas, pero no creo que no es de un modo simplemente enunciativo, sino la idea es trabajar, vuelvo a insistir, en la desburocratización y descentralización del poder político y económico que reside centralmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto declara las capitales alternas que están en el anexo 1, que han sido objetos de consultas a cada una de las provincias, son 24. En el caso de la provincia de Buenos Aires se eligen 2. Esa declaración de capitales alternas se hace en los términos que establece el artículo 3 y 6, inciso E, y se crea el programa Gabinete Federal dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tiene por objeto en cada provincia realizar reuniones de trabajo donde se determinen las demandas de la comunidad e implementar políticas públicas con las autoridades provinciales y las organizaciones civiles. Nosotros creemos que la idea de la relocalización y la descentralización de la sede, por ejemplo, o de las delegaciones del sector público nacional son de capital interés para las provincias. Por ejemplo, la sede de la Secretaría de Minería no debería estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las sedes de los lugares, de las actividades económicas deberían estar en los lugares
centrales donde esas actividades económicas se desarrollan. Sería mucho más fácil en cada lugar que un funcionario interactúe con el sector privado que, por ejemplo, invierte en una de esas actividades productivas. Es decir, es un tema a debatir, es un tema a discutir, pero creemos que estamos en el paso, en un buen paso de una propuesta de nuestro presidente, nuestra vicepresidenta que hicieron durante la campaña. Tal como lo explicabas vos, Caro, él dio un ejemplo muy claro de, por ejemplo, la Secretaría de Minería, que a su criterio no tiene por qué estar en la ciudad de Buenos Aires. Pero, sin embargo, hubo muchas abstenciones en este proyecto. Aparentemente algunos diputados no estaban de acuerdo, ¿no? O sea, no pensaban como González. Sí, a ver, hubo muchas abstenciones de Juntos por el Cambio, la principal bancada opositora, pero porque lo que ellos sostienen es que con este proyecto no se va a resolver el tema de los desequilibrios a nivel federal que existen en nuestro país históricamente, digamos. Coincidieron en que es un avance, pero que esto no va a resolver realmente el problema de fondo. Ese fue el debate que se dio ya bien entrada la noche. Claro. De hecho, lo tengo al diputado Gustavo Mena de Chubut, que te invito a que lo escuchemos y enseguida te liberamos para que juntas podamos ver cuáles son las críticas que se le hicieron a este proyecto. El sentido del dictamen de minoría era darle contenido a esta ley. Esta ley tiene dos objetivos: que el gabinete se reúna en alguna de las capitales alternas, lo cual va a dar que se va a reunir cada 2 años en alguna de esas 24 capitales, y el otro, el del artículo 6, que es el que plantea algo más conducente, que es relocalizar la sede de organismos, de secretarías, de empresas del Estado, de entes autárquicos descentralizados. Es ahí donde nosotros hacíamos pie en ese dictamen de minoría, estableciendo un plazo para concretar esto, porque es lo que va a permitir la efectiva descentralización. Lamentamos que esto no haya sido entendido, pero no es nuestra intención que esto se lea como un estado de esta distinción para 24 ciudades más allá de su carácter simbólico. Con lo cual, quiero, autor de ese dictamen de minoría, expresar que dejo en libertad a mis compañeros y compañeras de bloque, de interbloque, porque nosotros compartimos ese objetivo de declaración y de descentralización. Esta es la aclaración que quería hacer, y en todo caso, cuando se trate en particular, me abstendré en el caso del artículo 6. Medio que Mena da a entender que hay mucho de carácter simbólico, ¿no? En este proyecto, Caro, ¿entendí bien? Sí, un carácter testimonial fue la palabra que utilizó. En el debate se citaron muchos antecedentes, el caso más emblemático, el de Raúl Alfonsín, cuando intentó trasladar la capital a Viedma. También en Córdoba, el diputado Gutiérrez recordó cuando el gobernador de la Sota declaró a Río Cuarto, que es ahora una de las ciudades elegidas como capital alternativa de esa provincia. Así que ya hubo intentos en ese sentido, pero el presidente Alberto Fernández le dio un empuje especial a esta ley y eso influyó sin dudas para su sanción. Otra ley, Caro, en realidad otra media sanción, vos corregime, fue la de la acreditación inmediata por el uso de tarjetas de débito a comerciantes. ¿Cómo estuvo ese debate? Porque había diferencias en el trabajo en comisiones que vimos, había un poco de debate al respecto. Sí, en realidad el rechazo más fuerte vino no de los diputados, sino del sector bancario, de cámaras empresariales que participaron, del plenario de comisiones de finanzas y de comercio. Lo cierto es que había 2 proyectos del oficialismo que fueron unificados y el proyecto recibió media sanción. Lo que sucede con este tema es que por ahí nosotros creemos que una vez que pagamos con el débito, el monto se le debita directamente al comerciante, y no es así. El comerciante tarda mínimo 24 horas, pero a veces hasta 72 o más. Y en ese no puede contar con ese dinero y por lo tanto quizás se retrasan pagos a proveedores o pago de impuestos, y perjudica obviamente a comerciantes y sobre todo a los pequeños comerciantes, a las pymes. Y eso es lo que busca de alguna manera saldar este proyecto,
que de todos modos el diputado Rauschenberger, que es uno de los autores, recalcó que hay que seguir trabajando también para reducir las comisiones que cobran las tarjetas a los comercios. El tema tarjetas es siempre un tema polémico porque hay muchos intereses en juego, pero es importante que haya salido esta medida de sanción. Veremos qué pasa ahora en el Senado. Claro. Caro, para terminar, aparentemente fue una sesión larga en la que se trabajó mucho. No hubo tensiones, aunque sí hubo un cruce ahí importante entre el presidente de la Cámara y Mario Negri a raíz de una letra chica, ¿no? Sobre apartamiento sí, apartamiento no, cosas que a veces los ciudadanos de a pie se quedan afuera para poder comprenderlo. ¿Vos pudiste saber qué pasó? Si no viste, está todo bien y no me contás, pero si lo sabés, aclaránoslo. No, a ver, en la reunión de labor parlamentaria se había acordado que, dada la gran cantidad de temas de la sesión, no iba a haber apartamientos de reglamento, es decir, que un diputado pueda pedir tratar un proyecto que no está en el temario original. Claro. Lo que sucedió fue que el diputado Luis Di Giacomo planteó un tema para nada menor, que es ni más ni menos que la suspensión de las PASO el año que viene, por el tema de la pandemia y los gastos que significa esa elección. Y el enojo de Mario Negri vino por el lado de que aparentemente Massa habría incumplido este acuerdo de la labor parlamentaria, el diputado Di Giacomo presentando este apartamiento del reglamento para tratar este tema que sin dudas conlleva una discusión muy grande y que al menos quedó planteado para el futuro. Claro. Mario Negri bastante enojado, la verdad que sorprendió este tema y esta discusión. Pero bueno, hay que ver si esto va a afectar la relación con la oposición o si finalmente logran saldar este tema. Exactamente. Caro Ramos con nosotros, como siempre, arrojando luz sobre esas cosas que nos cuestan entender. Gracias, Caro, un placer tenerte. Gracias, Maga, un beso. Buen mediodía. Vamos a seguir repasando los testimonios, las participaciones, las intervenciones que hubo en el recinto ayer y vamos a volver al tema de las acreditaciones inmediatas. Tengamos en cuenta que ahora quedó definido que el Banco Central será quien defina en qué plazo se hará esa acreditación del dinero a los comerciantes, que usualmente demora casi 48 horas o más. Ahora tendría que ser dentro de 24 horas. Escuchamos. Sabemos que existe la ley 25.065, el artículo 15, que establece los plazos y los porcentajes para las tarjetas para acreditación de las tarjetas de débito. Y realmente en la redacción de esta ley creemos que esto lo tenemos subsanado en el artículo 2, cuando establecemos que el Banco Central debe organizar el tema de realizar estas acreditaciones. Y según la información que nos dieron tanto las personas que estuvieron presentes en la comisión, que fueron representantes de las cámaras de comercio, de las cámaras de surtidores y también de los bancos, se ha incrementado casi en un 32% el uso de las tarjetas de débito en lo que va en esta época de aislamiento. Y realmente también nos han podido demostrar quienes estuvieron presentes en la comisión de cuáles son los inconvenientes que les ocasiona a ellos el retraso en los pagos y el retraso que ellos mismos tienen que hacerle a sus proveedores por el retraso de los pagos de los bancos a los comerciantes que aceptan las tarjetas de débito. Creemos sinceramente que con esta ley estamos dando una respuesta y una mejor calidad a todos los pequeños y medianos comerciantes y que realmente se puede trabajar en conjunto atendiendo todas las voces como se han hecho en el trabajo que se ha realizado en estas dos comisiones de manera conjunta. Otra intervención destacada sobre este mismo proyecto con muchos argumentos de por qué esta media sanción tuvo lugar fue la del diputado Topo Rodríguez. ¿Qué otra cosa es sino injusticia social? Que decenas de miles de pequeños y medianos comerciantes de cada rincón del país estén financiando desde hace años las ganancias especulativas, especialmente de la banca privada extranjera en el país, que tiene 2, 3, 4, 5, 6 días
esos fondos rindiendo intereses cuando no son fondos de ellos. No son del cliente, porque el cliente compra y obtiene el producto. Son del pequeño y mediano comercio, no son de los bancos. Por eso yo destaco que hayamos avanzado con tanta claridad en la definición de este proyecto y eventualmente en esta aprobación, porque significa un paso complementario a los visibles y destacados esfuerzos que, por ejemplo, está llevando adelante el Banco Central de la República Argentina, mejorando la inmediatez de las transferencias y trabajando por ampliar la inclusión financiera. Me permito hacer una reflexión, que no es una advertencia, pero que se la digo a la banca privada extranjera con mucho respeto, pero con más firmeza. No se les ocurra inventar vericuetos y dejar de colaborar para que se haga efectiva esta ley si la aprueba el Senado. No corresponde que nadie haga nada en contra. Y por supuesto, desde el Congreso de la Nación, los vamos a estar mirando. Otro de los proyectos que recibió media sanción y del cual hemos hablado y hemos transmitido cada una de las comisiones que lo trató es el de trayectorias educativas. Un texto unificado que condensó varios proyectos que tienen por fin un programa de acompañamiento integral tanto a docentes como a alumnos en esta pospandemia. ¿Para qué? Para que no haya deserción, para que pueda haber menos desigualdad, para que los chicos se puedan reintegrar y los docentes también a la vuelta a clases, a la vuelta al cole. Y, por supuesto, para que no estén solos en este proyecto que va a implicar un enorme y gran esfuerzo de parte de todos. Tenemos que generar, y esta ley lo propone, redes de apoyo a los docentes. La escuela inserta en una red. Por eso, esta ley tiene una fuerte configuración integral, porque el objetivo de esta ley, lo que perseguimos en esta ley es que las injusticias no recaigan sobre las trayectorias escolares de nuestros alumnos y nuestras alumnas y que no se incrementen las desigualdades que ya constituían una preocupación central de las políticas públicas. Quiero remarcar que esta ley es producto de un consenso de distintos proyectos presentados por diputados de nuestros bloques y de bloques de la oposición y que el trabajo de articulación y de debate fue interesantísimo porque lo que se vio claro en la Comisión de Educación es que todos los consideramos una política pública que debe sostenerse a lo largo del tiempo. Para terminar, quiero decir que el gran aporte de esta ley no es la novedad en sus principios y criterios, sino justamente lo que decía, su configuración integral y un rumbo claro que cubre todos los frentes para intentar salir o para salir de esta situación, abordando nuevos y viejos problemas del sistema educativo en esta experiencia inédita que nos toca transcurrir. Interesante dato el que remarcaba la diputada Mara Brauer, educadora por excelencia. Nosotros tuvimos la chance de conocerla mejor en DTV Entrevistas, que decía que este texto es unificado entre varias voces partidarias adentro de la Cámara de Diputados, distintos partidos, que aún con distintas ideas han sabido considerar a la educación como una política pública y un derecho de todos, y que en pos de eso han trabajado en un texto unificado. Precisamente, el texto tiene parte de un proyecto que presentó Mara Brauer, como así también un proyecto que presentó la diputada Brenda Austin, entre otros proyectos más. Pero quiero recalcar a Brenda Austin porque es de otro partido, es de la UCR, de Córdoba, de Juntos por el Cambio, siendo que Mara Brauer es del Frente de Todos y que es a quien vamos a escuchar en este momento. Las escuelas no están en condiciones para abrir. Bueno, ¿qué hicimos durante estos meses para prepararlas, para ponerlas en condiciones? ¿Qué hicimos para construir esos protocolos sólidos? ¿Qué estamos haciendo en las escuelas en donde hoy el semáforo epidemiológico, aquel que aprobó el Consejo Federal, le daría las condiciones para empezar a reabrir las escuelas? Por ejemplo, en entornos rurales. Ayer me mandaban una foto de una niña en una camioneta que vive en una zona rural de Córdoba, que tenía que ir hasta cercanías de la escuela para poder tener señal, para bajar ahí los mensajes de la clase. Digo, esa es la realidad de muchísimos niños en Argentina. Y obviamente que los docentes están haciendo un esfuerzo fenomenal
muchos solos, muchos sin el acompañamiento de la política educativa. Entonces, vuelvo a apelar, vuelvo a pedir que así como dimos este pasito ahora, nos animemos a avanzar un poco más, que lo hagamos un poco más rápido, que le digamos algo más a todas esas instituciones que se están agrupando, a, por ejemplo, los padres organizados reunidos en todas las provincias argentinas. Hoy en Córdoba estuvieron, por ejemplo, en la legislatura pidiendo respuestas, a Aula Abierta, docentes que se están animando a mostrar una voz distinta a la que a veces de modo homogéneo representan los gremios, a la Fundación Alem que aportó un raconto de los aportes estadísticos de la información que había disponible, a Argentinos por la Educación, a estudiantes organizados, a las federaciones, a los transportistas escolares que hace meses nos vienen pidiendo medidas concretas, a los jardines maternales, a los docentes suplentes. Digo, no quiero dejar de nombrarlos porque esas son las cosas que nos están faltando. Entonces, para cerrar, decir que vamos a acompañar, por supuesto, este texto. Lo vamos a acompañar porque creemos que es bueno, porque creemos que avanza en uno de los problemas centrales que tiene que ver con la deserción y en la necesidad de buscar el acompañamiento a aquellos estudiantes en riesgo de abandono escolar, aquel dato escandaloso del más de 1 millón de estudiantes que supimos a mitad de año, pero también vamos a seguir pidiéndole a esta Cámara que se anime a hacer algo más. 231 votos a favor tuvo este proyecto, ningún voto en contra, 3 abstenciones y recibió su media sanción. Antes de seguir repasando sobre otros proyectos que tuvieron lugar ayer, les contamos que estamos a instantes del inicio de una nueva comisión, en este caso la Comisión de Legislación General, que a partir de las 13 va a tener su actividad y les voy a adelantar un poquito porque nos acaba de llegar la información sobre algunos de los temas que van a estar tratando. Por ejemplo, tienen el proyecto de ley en revisión por el cual se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Instituyase el 21 de junio como el Día Nacional de los Derechos y Garantía de las Personas Víctimas de Delitos, entre una agenda muy cargada de muchas cosas más que ustedes van a poder escuchar porque en DTV, el periodismo del Congreso, tenemos la chance de ver el trabajo minuto a minuto de nuestros legisladores. Les agradezco muchísimo por estar ahí. Ahora sí, los dejo para que puedan escuchar el trabajo de nuestros diputados. Hasta luego.